Bendiciones para todos. Vamos a comenzar una enseñanza acá pequeña acerca de el hablar en lenguas. Vamos a poner un poquito de atención y yo voy a ir hablando especialmente lo que está en las escrituras. No voy a poner ni quitar, solamente comentar lo que está ahí para que usted también pueda sacar sus conclusiones acerca del hablar en lenguas. Leemos en 1 Corintios, capítulo 14, dice así: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios le dé dones espirituales, especialmente el de profecía. De eso lo vamos a hablar después. Hoy vamos a ocuparnos en el hablar en lenguas. Dice, aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Primer punto, el que habla en lenguas habla a Dios. Primer punto, habla a Dios, o podemos decir, habla con Dios, y dice muy claro, porque nadie lo entiende. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, para que quede un poco más claro el asunto. Entonces, primer punto, cuando una persona está hablando en lenguas, está hablando con Dios y dice muy claro, pues nadie lo entiende, a menos que haya alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, que eso es otro don, lo podemos ver más adelante. Pero en principio, acá, alguien comienza a hablar en lenguas, está hablando con Dios y nadie lo entiende. Usted que ha visto a mucha gente hablar en lenguas, sabe que es así, que usted ha escuchado a mucha gente hablar en lengua y no entiende nada. Dice, en su espíritu, dice cosas secretas. Quiero hacer una observación acá. Este espíritu aquí está en minúscula. Quiere decir que no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de la persona que está hablando en lenguas. Estoy leyendo las escrituras y dando una pequeña ampliación de lo que dice. No estoy poniendo mi punto de vista ni mi opinión. Dice, en su espíritu, con E minúscula, quiere decir que es el espíritu de la persona y no el Espíritu Santo. Dice, en su espíritu, dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Ya van dos veces, en dos versículos, que dice que el que habla en lenguas habla con Dios, porque nadie les entiende. Que eso quede claro, nadie les entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. Sigue diciendo el verso 4. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien. Segundo punto o segunda observación. El que habla en lenguas, como habla directamente con Dios y habla en su espíritu, el de la persona, dice muy claro acá que lo hace para su propio bien. La otra versión creo que dice, se edifica a sí mismo. Tremendo, buenísimo. Entonces, ya podemos concluir dos cosas. Que el que habla en lenguas, habla con Dios, uno, y se edifica y lo hace para su propio bien. Entonces, es una bendición que uno pueda hablar en lenguas, porque está hablando directamente con Dios y se está edificando a sí mismo. Lo está haciendo para su propio bien. Hasta acá vamos bien, perfecto. Pablo dice el verso 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas. Fíjense que el apóstol no lo está coartando, no lo está sujetando, no lo está poniendo a un lado, no lo está relegando. Dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Aquí sale un tercer punto. Pablo dice, mira, yo prefiero, bueno, a mí me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero prefiero antes que hablar en lenguas
que den mensajes proféticos. Eso lo podemos hablar después. No está hablando de profecías, pero podemos explicar eso más adelante. Dice, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Sale un tercer o cuarto punto. Usted vaya lo sumando. Que las lenguas, si hay quien las interprete, o sea, si se encuentra alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, entonces toda la iglesia se edifica. Fíjese, el que habla en lenguas habla directamente con Dios. Segundo, el que habla en lenguas lo hace para su propio bien, asimismo se edifica, pero que si habla en lenguas y hay quien las interprete a la iglesia, toda la iglesia se edifica. Podremos concluir entonces, si yo hablo en lenguas y hay quien las interprete, toda la iglesia se edifica. Si yo hablo en lenguas y no hay quien las interprete, el único que se edifica, el único que saca provecho, soy yo. Tan sencillo. Y entonces Pablo explica por qué es necesario que si se va a hablar en lenguas en la iglesia, que haya alguien que las interprete. Si no, no tiene ningún valor. Mire lo que dice el verso 6. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarle lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Exacto. Mira lo que dice, por ejemplo, hermano, no les servirá de nada que yo lo visite y les hable en lenguas extrañas. Si no hay nadie que interprete, eso va a quedar en el aire. Por lo menos, le voy a poner un ejemplo. Si yo comienzo a hablarle ahorita que le estoy dando esta enseñanza y comienzo yo, Irra, Manda, Siva, Raba, Soja, Anda, usted no entendió nada, a menos que haya alguien que lo interprete. Entonces Pablo dice, si no hay quien lo interprete, es mejor que yo le dé un mensaje profético o le hable del conocimiento de la verdad. Dice el 7, si los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, no tuvieran diferentes sonidos, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Eso se explica solo. Y si en la guerra la trompeta no diere sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, oiga, lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? No se puede saber, hermano. No se puede saber. Fíjate lo que dice el apóstol. Le estarán hablando al aire. Al aire, le están hablando al aire, porque nadie está entendiendo. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayuden a la edificación de la iglesia. Atención, el apóstol no está diciendo que no hablen en lenguas, sino que si no hay quien las interprete, busquen otros dones, aspiren otros dones, deseen otros dones, por lo cual la iglesia se pueda edificar. El 13, entonces, él empieza a explicar. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Te voy a poner un ejemplo de esto. Hace muchos años, pero muchos años, comenzando yo en los caminos del Señor, a mí me mandaron a una célula, una congregación de 5 personas, a que diera una enseñanza. Bueno, yo di mi enseñanza y a mitad de la enseñanza nos llegó una visita de la misma iglesia madre, una hermana llamada Yasmín Coromoto. Y cuando yo terminé de
enseñar, de predicar, empezamos a orar con acción de gracias y la hermana comenzó a hablar en lenguas y comenzó a ir a cada uno de los hermanos que estaban ahí, apenas 5, oiga bien, conmigo 6, y a cada una le iba poniendo la mano y le hablaba en lenguas, le ponía la mano en la frente y le hablaba en lenguas. Así la segunda, así la tercera. Cuando estaba en la tercera, yo hice una oración en mi mente y le dije, Dios, yo no estoy entendiendo nada. Yo tendría como 6 meses en el Señor, 7, máximo 8 meses. Y yo dije, Señor, no entiendo lo que está diciendo la hermana. Si usted me va a hablar a mí, hágame entender las lenguas, que es lo que está diciendo la hermana, o que me hable en español. Esa fue una oración que yo hice en mi mente. La hermana llegó, le oró a la cuarta persona, le oró a la quinta, y cuando llegó a mí, no habló en lenguas, me habló en español. Me dijo unas cosas que hasta el día de hoy se han cumplido. Hasta el día de hoy, yo tengo 43 años en el Señor, y eso fue como 6, 8 meses en el Señor que yo tenía. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si ella me ha hablado en lenguas, no hubiese entendido nada. Las 5 personas a las que le oró, no, ninguna entendió. Lo que me hablaron a mí, lo que me dijeron a mí, lo que le pidieron a Dios y lo que Dios dijo hacia mí, me lo dijeron en español y yo pude entender, discernir, comprender y ser edificado hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Estéril. ¿Qué es algo estéril? Que no da fruto, que no produce, que lo que se dice ahí se daña, se muere. Una tierra estéril, un campamento estéril. ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando se habla en lengua y no hay quien interprete. Dice el 15. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Si hay alguien que está hablando en lenguas o yo estoy hablando en lenguas. Él dice, ¿qué debo hacer entonces? Entonces, para el que está hablando en lengua, dice, pues debo orar con el espíritu, o sea, el espíritu de él está con E minúscula, pero también con el entendimiento, sabiendo que es lo que estoy diciendo. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Se da cuenta? Por eso por allá hay un pasaje que dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, pero el espíritu de los profetas es el mismo espíritu que hace hablar en lengua, el Espíritu Santo. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracia. ¿Se da cuenta? Habló al aire, un sonido que no tiene ningún significado. Quedó la gente sin edificación, sin entendimiento. Dice, pues no entiende lo que dice, no entiende, usted lo ha visto, que usted ha visto a gente hablando en lengua y usted mismo ha hablado en lenguas y no entiende qué está diciendo. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua extraña más que todos ustedes. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por eso es que no la está coartando ni diciendo no se habla. Él está poniendo las cosas como debe ser. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, ojo, aquí donde quiero entrar. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar hacia otros que decir 10.000 palabras en lengua extraña. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire, en la iglesia yo prefiero decir 5 palabras que se entiendan que decir 10.000 palabras en lengua extraña. Se ve la enseñanza clarita, ¿verdad? Es mejor lo que usted vaya a decir, que la gente lo entienda. Y si no lo entiende, que busque un intérprete. Y si no hay un intérprete, de nada vale lo que usted o yo o quien sea que esté hablando en lengua lo diga.
porque van a quedar sin entendimiento. Dice el 20, hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Ajá, entonces voy a brincarle acá. Ok, vamos a seguir leyendo acá. En la escritura se dice, hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lengua es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Qué tremendo, ¿no? El hablar en lengua es una señal para los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque dicen, oh, yo conozco a Juan, yo conozco a María, y mira, está hablando en una lengua que yo no la entiendo, una lengua extraña, nueva. Para ellos, aunque no la estén entendiendo, es una señal de que Dios está con ellos. Pero no para los que tienen fe, o sea, no para la iglesia, no para los hermanos. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Sigo leyendo por acá. Ajá, ajá. En resumen, hermano, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado o hablar en lenguas extrañas. Fíjense que Él no limita, que en la iglesia pueden hablar en lenguas extrañas. Dice, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Y cuando se hable en lengua extraña, fíjese el orden que el apóstol Pablo pone. Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan dos personas o tres cuando más, y por turno, o sea que no van a hablar los tres al mismo tiempo, que lo hagan dos personas o tres cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Fíjese entonces el contraste con la experiencia que vivimos. Pablo dice, Pablo, la escritura, que si en la iglesia se va a hablar en lenguas, que hablen dos, máximo tres y por turno. Es decir, no los dos al mismo tiempo, no los tres al mismo tiempo, y que haya alguien que las interprete, pero que si no hay alguien que interprete esas lenguas para que toda la iglesia se edifique, que mejor calle y hable para consigo mismo y para con Dios. No es que va a dejar de hablar en lengua, pero va a hablar bajito, va a bajar el tono de voz para él mismo y para con Dios. Eso es lo que enseña la escritura. Lo que pasa que a veces por la emoción, por el gozo, con buena intención, con buen deseo, para demostrar que Dios está en medio de nosotros, más bien alentamos que se hablen lenguas, que se alce la voz, así no haya nadie que lo interprete. Pero usted es sabio, usted es entendido, usted puede comprender todo esto y le leí en 1 Corintios capítulo 14 en la versión Dios habla hoy para que usted pueda buscarla y pueda sacar usted sus conclusiones. Como les dije comenzando, yo lo que iba a hacer es a leer la Biblia y decir en otras palabras lo que la palabra está diciendo acá. No estoy dando mi opinión, no estoy señalando a nadie, no estoy criticando, todo lo contrario. Aquí está mi nombre de mi canal, Aymaás, que dice el portador de buenas noticias. Yo lo que busco con mis enseñanzas, primeramente Dios, es edificar y bendecir a los oyentes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si desea dejar un comentario o hacer una pregunta o solicitar un tema específico para que lo desarrollemos, puede dejar su comentario acá más adelante. Y si desea comunicarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico sergiocabello50@hotmail.com. También lo invito a que se suscriba a mi canal para que cuando pongamos enseñanzas, predicaciones o temas específicos,
usted no se lo pierda, sino que le llegue la información y usted sea edificado, que es la finalidad de este canal. Bendecir, edificar, como dice acá, hay más, el portador de buena noticia. Que Dios les bendiga. Recuerde, les habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.